Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo narrar y generar ambiente. Caracterización de la narración. Generar visibilidad en la mente del lector, ¿no? Que el lector pueda visualizar lo que nosotros estamos contando. Uso de los 5 sentidos y del detalle preciso. Sugerir pensamientos y sentimientos de los personajes. Mostrar el lugar de contar o decir, de que el lector lo pueda imaginar, ¿no? Que lo visualice, que se lo imagine, en lugar de decirlo directamente, de dar explicaciones o argumentos, ¿sí? De por qué hizo tal cosa el personaje, de cómo se siente. A veces, por ejemplo, en vez de decir que se siente feliz, podemos describir sus expresiones faciales. Incluso hay graduaciones en los sentimientos. Podemos estar muy tristes o podemos estar algo tristes. Y esas palabras, esas frases no lo describen suficientemente bien. ¿Qué es estar poco triste? ¿Qué es estar muy triste? Bueno, mostrémoslo en su comportamiento, en sus gestos, en su rostro. También hay que dar la información necesaria y no sobreabundar en explicaciones, ¿no? Esta idea de que el lector es inteligente, va a poder interpretar y completar lo que nosotros estamos contando. No hay que darle todo, como se dice, masticado. Confiar en su capacidad de interpretación. Pero por otro lado, lo que no está escrito no existe. Tienen que estar señalizadas las cuestiones, ¿sí? No podemos esperar que el lector interprete algo lo cual no hay información, datos para eso. Otra cuestión es que la importancia de los detalles. Si no usamos detalles, lo que imagina el lector puede ser erróneo. Los datos básicos esenciales deben estar al inicio, ¿sí? De la historia. Porque si no, por cosas como la caracterización del personaje o el ambiente, si el lector las piensa de una manera errónea, cuando llega el momento que ocurre algo, no va a ser creíble, ¿no? A mí me pasó cuando yo estaba empezando a escribir recién, haciendo talleres de escritura ya hace varios años, y llevé un borrador de mi novela El cazador de piratas, la travesía de Elena, que bueno, hoy está publicada en Amazon si les interesa. 15 personas me decían que no era creíble el comportamiento del personaje. Y yo era como, sí, ¿por qué no? Y resulta que las personas estaban imaginando que era un personaje de 15 años, cuando era un personaje de 20 y pico, en una época, porque esa novela transcurre en 1500, en una época donde ya a los 28 sos viejo. Entonces ya era una adulta, y una adulta con había tenido experiencias románticas sexuales, ¿no? Digamos, no era una jovencita ingenua como habían pensado las personas que estaban en el taller en base a mi lectura. O sea, yo había un dato de la edad que no había puesto, por ponerlo en número explícitamente o por dar indicaciones que lleven a interpretar más o menos cuál es su edad. Los detalles son importantes porque si no, no tiene coherencia la historia, el comportamiento de los personajes o cuestiones que de las circunstancias. Otra cuestión importante es distribuir la información. Tener en cuenta la empatía deseada del lector con el personaje, mayor cercanía o distancia. Esto tiene que ver con los tipos de personajes que ya hemos hablado en otro video. El lector va a poder tener más empatía con un personaje cuanto más lo conoce. Difícilmente puede tener empatía con un personaje plano, porque no se cuenta casi nada. Y obviamente generar expectativas sobre el que vendrá, ¿no? Queremos que el lector lea toda la obra, llegue hasta el final. Entonces tenemos que mantener una cierta tensión, un cierto interés. Respecto al uso de los 5 sentidos, tenemos la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. No es necesario incluirlos todos en cada escena. Incluso si lo haríamos quedaría como algo denso. Pero sí, usar 2 o 3 hace que lo narrado sea más real, sea más creíble. La elección de qué sentidos utilizar va a estar en relación con las circunstancias, ¿sí? De la escena, de la historia. Por ejemplo, si hay un personaje que está cocinando, bueno, el olfato es un sentido que se puede utilizar y que incluso correspondería usar en esa escena. Es preferible usarlo sin usar el verbo, sin ver, oír, tocar, degustar, oler o sentir, ¿sí? Si no,
presentarlos de otra manera, mediante otra construcción. Ya vamos a ver con un ejemplo. El detalle concreto. Esto es privilegiar lo preciso frente a lo genérico. Da verosimilitud. Ayuda a la visualización y a la inmersión en la historia. No a la lista de adjetivos. ¿Sí? Es preferible un detalle específico desarrollado que una enumeración de características. Buscar generar la sensación en lugar de adjetivar, ¿sí? Generar una sensación en el lector, una sensación de circunstancia, de qué es lo que ocurre. Funciones de la narración literaria. Crear una atmósfera, generar suspenso, aproximar al lector a los personajes y recrear el punto de vista del narrador. Tenemos de ejemplo el relato Transitando la Ruta, que pertenece al libro Entraña del Adiós, que es de mi autoría, que posee relatos de historias que transcurren en Buenos Aires, en diferentes lugares, que tienen que ver con la pérdida de un ser querido. Vamos a leer un fragmento de este relato para ver las cuestiones que hemos mencionado. Tenemos un párrafo que está señalizado con diferentes colores. Tenemos los sentidos de la vista, el oído y el tacto. La vista en celeste, el oído en verde, el tacto en rojo, y tenemos resaltado en celeste el detalle preciso. Lionel levantó el rostro de pronto al escuchar las voces alteradas de sus padres superpuestas. Tuvo solo un segundo, o quizás menos, para ver el lomo marrón frente al auto y sentir el impacto. El teléfono se le resbaló de las manos y su cuerpo quedó aprisionado contra el asiento gracias al cinturón de seguridad que le cruzaba el pecho. La banda del arnés bien apretada sobre los huesos de la cadera y sus costillas los mantuvo inmóvil en el momento del choque y los instantes posteriores. El estruendo anuló la música de la forma tan abrupta como el impacto. Los sonidos eran muchos y a la vez ninguno, así como el tiempo también parecía haberse anulado. La brisa fresca del exterior se coló con rapidez por entre los vidrios rotos, pero el auto no se detuvo. La sensación de derrape hacia el lado del carril opuesto, atravesando la ruta en un semicírculo, era a las claras la de estar librado a la suerte. La retina normal de un nene de 6 años no podía distinguir las imágenes con claridad. El vehículo se detuvo al estancarse las ruedas delanteras en una zanja, con el pasto salvaje asomando por la altura de las ventanas que en la parte de atrás no habían llegado a romperse, aunque los vidrios triturados de delante estaban diseminados por todo el asiento trasero y sobre la ropa de Lionel. Bueno, lo visual siempre aparece en gran preponderancia, incluso acá hay partes que no están marcadas en celeste, que también podríamos decir que son descripción visual, pero tienen que ver más con las acciones, por eso no lo marqué. Vemos acá también que incorporamos los otros sentidos, el oído con las voces alteradas de sus padres, el estruendo que logró la música y el tacto con la brisa fresca del exterior se coló con rapidez por entre los vidrios rotos. Ahí ven que no usamos el verbo de sentir para el tacto, sino es que la brisa se coló desde el exterior. No ponemos escuchó, ¿sí? Si bien al principio está escuchar las voces alteradas de los padres, después no se usa. Parece el estruendo logró la música, lo podemos usar en ocasiones, como acá en la primera oración, pero tratar de no abusar de esos verbos. Y el detalle preciso, acá es el lomo marrón. ¿Qué es lo que ocurrió en esta escena? Un auto familiar iba por la ruta, se cruzó un caballo. Acá al inicio no lo dice, sino que pone la característica lomo marrón. Y ese es el detalle preciso que nos da el indicio. Como ven, no está explicado, sino que deja que el lector complete la información, que el lector interprete, ¿sí? Luego después se va aclarando más, pero en ese primer momento se usa ese recurso del detalle preciso.